Un cordial saludo a todas esas personas que en el día de hoy decidieron buscar un video del volumen de un sólido aplicando integrales dobles. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Immanuel Reyes, estudiante de posgrado de la maestría Matemática para Educadores impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Recinto San Francisco, promoción 2020-2022. Esta materia que estoy cursando actualmente es Análisis Real 2, el cual imparte el doctor Juan Toribio Milanés. Entonces, este video es un proyecto de dicha materia con la finalidad de aportar y sobre todo de dar soporte dentro de tantos temas propuestos por el programa de dicha materia. En ese caso me llamó mucho la atención para contribuir el tema de volumen de un sólido aplicando integrales dobles. Entonces, esto es lo que vamos a presentar por el día de hoy. Espero que les guste. Bien, aquí tenemos una nueva presentación que es la que contiene nuestro enfoque, que es integrales dobles y volumen de una región sólida con ilustraciones al respecto. Bien, aquí tenemos lo que es la tabla de contenido, el cual nos muestra algunas de las partes que vamos a focalizar el tema del día de hoy, que vamos a resaltar lo que es nuestros propósitos, algunas de las preguntas respecto al tema, definición de integral doble, las propiedades de las integrales dobles, el teorema de Fubini. Vamos a ver qué establece el teorema de Fubini y qué tan favorable es la aplicación en este tema. También vamos a observar la definición formal del volumen de una región sólida, resolución de los ejercicios propuestos. Más adelante también vamos a observar una conclusión general de nuestro proyecto, seguido de los recursos que hemos utilizado, una frase reflexiva y por último la bibliografía donde nos hemos fundamentado para elaborar este proyecto. Propósitos a lograr. Dentro de esos propósitos a lograr vamos a presentar lo que es nuestro propósito general, el cual es aplicar las integrales dobles para presentar el volumen de una región sólida. Dentro de los propósitos específicos tenemos que vamos a utilizar una integral doble para representar el volumen de una región sólida. Además, también vamos a compartir los conocimientos adquiridos y aumentar nuestro conocimiento en este campo. Preguntas a lograr. Bien, dentro de ellas vamos a contestar qué es una integral doble, porque toda esta pregunta necesitamos de ellas o de esas orientaciones, mejor dicho, para entonces llevarla a cabo en un ejercicio ya de aplicación. En una segunda pregunta que vamos a contestar, ¿cuáles son las propiedades de las integrales dobles? ¿Qué establece el teorema de Fubini? Y por último, ¿cuáles elementos tenemos que tomar en cuenta para expresar el volumen de una región sólida al aplicar entre integrales dobles? Definición de integral doble. Nos dice a nosotros que si f está definida en una región cerrada y acotada R del plano XY, entonces la integral doble de f sobre R está dada por la integral doble bajo la región, ¿verdad?, de la superficie sobre el plano XY diferencial de área, que es lo mismo también que el límite de la norma cuando tiende a cero de la suma de Riemann. La suma de Riemann que también la utilizan o la utilizamos para aproximar lo que es el volumen de un sólido. Siempre que el límite exista
De manera tal que si existe límite, entonces f es integrable sobre R. Aquí observamos una ilustración, pero ¿qué debemos saber al respecto? Bueno, que para que la integral doble de f en la región R exista, es suficiente que R pueda expresarse como la unión, como lo podemos observar aquí, de número finito de subregiones, como también la muestra la gráfica, que no sobrepongan, como la tenemos ubicada acá, y que vertical u horizontalmente simples, además que F sea continua en la región R. Esto significa que las intersecciones de dos regiones que no sobreponen es un conjunto que tiene un área igual a 0. Aquí tenemos el teorema 14.1, propiedades de las integrales dobles. Y nos dicen a nosotros que sean f y g dos funciones continuas en una región cerrada y acotada R del plano y se hace una constante. Se dan las siguientes propiedades. Número 1, cabe destacar, antes de socializar las propiedades, cabe destacar, ¿verdad?, que una integral definida, como es una integral doble, más adelante lo vamos a ver la representación, ocasionalmente se llama integral simple. Por eso observamos que tienen la misma característica quizá que la integral es simple. Fíjese que aquí tenemos una constante por la superficie sobre el plano XY, diferencial de área. Entonces, básicamente, pues esa constante sale fuera y luego integramos lo que es enfocado únicamente a la superficie del plano XY. Una propiedad número 2 nos dice a nosotros que la integral doble de una suma o resta de funciones, pues vamos a integrar cada superficie de manera particular. ¿De acuerdo? Y una tercera propiedad nos dice a nosotros que esa integral doble bajo la región de la superficie sobre el plano XY diferencial de área es mayor que 0 si se cumple que la superficie, es decir, f de x, y, sea mayor que 0. Además, también nos dice que la integral doble bajo la región de la superficie sobre el plano XY diferencial de área es mayor o igual que la integral doble bajo la región de esa superficie G sobre el plano XY. Eso se cumple siempre y cuando la superficie sobre el plano, la superficie F, como se muestra aquí, sea mayor o igual que la superficie G sobre el plano XY. Por último, tenemos una propiedad número 5 que nos dice a nosotros que la integral doble bajo la región de la superficie X, Y diferencial de área, esto es equivalente, ¿verdad?, a integrar una suma de dos subregiones, R1 y R2. Esto ilustra básicamente lo que estaba explicando en la anterior figura, donde R, mírenlo aquí, donde volvemos y lo retomamos, es la unión de dos subregiones R1 y R2 que no se sobreponen. Teorema 14.2, teorema de Fubini. Sumamente importante el teorema de Fubini, ya que con este teorema, entonces vamos a ver el orden que es conveniente para nosotros integrar, ¿verdad? Un matemático italiano a quien se le atribuye este teorema de vital importancia que vamos a aplicar el día de hoy. Nos dice Fubini que sea f una función continua en una región plana R. Ojo con esa partecita ahí. No hacen la observación que tiene que ser una región plana R. Y para esto se cumplen las dos condiciones. Tenemos que si R está definida,
por el límite de la variable x desde a hasta b y el límite para la variable y de dos funciones g sub 1 de x hasta g sub 2 de x, donde g sub 1 y g sub 2 son continuas en un intervalo cerrado desde a, b. Entonces se cumple que el volumen de la región queda en el orden siguiente. Básicamente, en ese orden que tenemos aquí de y de x, que lo vamos a ver más adelante, es cuando colocamos un rectángulo en orientación vertical. Fíjate que en la primera integral colocamos los límites para la variable x desde a hasta b y en la segunda integral los límites de la variable y de las funciones desde g sub 1 de x hasta g sub 2 de x en el respectivo orden que es vinculado, vuelvo y repito, a una orientación vertical de un rectángulo. De manera tal que también tenemos la segunda condición que establece Fubini, y es que si R está definida por el límite respecto a la variable y, fíjate que aquí cambian los órdenes respecto a la variable, desde C hasta D, y el límite respecto a la variable X, de dos funciones h sub 1 de y hasta h sub 2 de y, donde h sub 1 y h sub 2 son funciones continuas en un intervalo cerrado desde C hasta D, como se puede apreciar acá. Entonces se cumple que el volumen de una región queda en este orden de integración. Entonces, ¿qué referencia tiene este orden? Bueno, pues cuando colocamos una orientación de un rectángulo horizontal. Por eso observamos que en la primera integral colocamos, ¿verdad?, los intervalos del límite de la variable y desde C hasta D, y en la segunda integral, ¿verdad que sí?, colocamos lo que es las funciones, los límites de las funciones desde h sub 1 de x hasta h sub 2 de x de la superficie sobre el plano XY. Y en los diferenciales, ¿verdad que sí?, de X, de Y. Vuelvo y repito, para una colocación de un rectángulo vista en una orientación horizontal. Por eso el orden de X, diferencia en X, diferencia en Y. Ahora bien, ¿con qué propósito? Bueno, pues esto nos ayuda a nosotros a tener un manejo más conveniente en la parte de integral, porque dependiendo del orden, se nos efectúe más cómodo los análisis o los cálculos. Porque si no tenemos básicamente un buen dominio de este orden, entonces vamos a poner un orden que en algunas ocasiones vamos a tener que usar técnicas de integración, y ahí entonces el trabajo podría ser más tedioso. O sea, lo que yo invito es a que el conocimiento es para que se nos facilite la vida, y a través de Fubini pues nos vamos a facilitar los cálculos sin violentar los teoremas ni las propiedades. Ojo con esa partecita. Continuamos. Volumen de una región sólida. Nos dice a nosotros que si F es integrable sobre una región plana R y la superficie sobre el plano XY es mayor o igual que 0, para todo par ordenado X, Y en R, entonces el volumen de la región sólida que se encuentra sobre R y bajo la gráfica de F se define como volumen de la integral doble sobre la región, ¿verdad que sí?, de la superficie sobre el plano XY, que nos indica o nos piden una sola función Z, diferencial de área. Aquí tenemos algunas ilustraciones como la figura 14.9, figura 14.10 y figura 14.11. De manera tal que voy a hacer énfasis acá. La superficie, que es nuestro techo, representa nuestro techo, y que Z es equivalente a f de x, y. Por eso han podido notar que durante el video yo he mencionado siempre como f de x, y que es la superficie sobre el plano XY. Aquí nos dicen a nosotros
que los rectángulos que se encuentran dentro de R forman una partición interior de R, como se puede observar acá. Aquí en la figura 14.10 dice que los prismas rectangular cuya base tiene un área de, aquí área del rectángulo iésimo que se puede observar aquí y cuya altura es, ¿verdad? Lo que es la altura del iésimo sólido que tenemos al frente. Y aquí el volumen aproximado por prismas rectangulares que aquí es que Riemann, la suma de Riemann hace énfasis en la aproximación de prismas rectangulares. Una vez vista lo que es la definición formal de lo que es la integral doble, las propiedades de las integrales dobles, el que establece el teorema de Fubini y cómo representamos el volumen de una región sólida. Entonces, ya con estas informaciones, sí podemos darle solución formal a los ejercicios propuestos, que son los ejercicios 14.2 de la página 983 del libro de cálculo, tomo 2, de los autores Ron Lazo y Edward. Entonces nos dicen a nosotros que determinar volumen y nos piden que en los ejercicios 21, 22 y 24 utilice una integral doble para hallar el volumen del sólido indicado. Aquí tenemos el sólido 21, el sólido 22 y el sólido 24. Vamos a pasar a una próxima pizarra. Aquí tenemos el sólido número 21 y antes de empezar a darle solución a dicho sólido, vamos a ver lo que es algunas perspectivas en GeoGebra. Vamos a ir a GeoGebra. Bien, aquí tenemos nuestro sólido que vimos anteriormente en la pizarra, ya visto en GeoGebra. Entonces vamos a dar aquí una pausa para ver alguna perspectiva de dicho sólido y además mostrarle a ustedes algunos de los comandos que se realizó el sólido. De manera tal que aquí esta superficie observamos que es nuestro piso. Nuestro piso, una de las partes más importantes de este sólido para dar respuesta o simple y llanamente para construir nuestro volumen de dicho sólido. De manera tal también vamos a seguir bajando despacio. Aquí siguen la superficie. Aquí observamos una curva, esta curva de acá, entre otras curvas. Vamos a seguir mostrando algunas curvas, ¿verdad? Vamos aquí. Estoy buscando la curva que le di para volverla a rellenar. Vamos a ver por acá. Acá, ya la encontré. Ok, continuamos. Ahí siguen la curva, algunos de los puntos y vamos a ver algunas superficies como es el caso de esta pared. Miren ahí, esta pared es esta superficie que colocamos aquí de color verde. Vamos a seguir viendo superficie. Bueno, aquí esta pared, ¿verdad? Esta pared es esa superficie que tenemos aquí. Acá se puede observar. La volvemos y la coloreamos con azul, ¿verdad que sí? Para tener lo que es una visión más clara de este sólido. Vamos a seguir viendo perspectiva de él y tenemos ya esta superficie de acá, esta cara, que la tenemos de color, ¿verdad? De color verde. Continuamos, ¿verdad? Con algunos comandos. Vamos a darle despacio para que ustedes puedan tener la parte visual. Bien, entonces voy a ir un poco despacio presionando el cursor para que ustedes vean algunos de los comandos y puedan construir este sólido en su casa. Bien, entonces ahora vamos a ver una de las partes más importantes y es una vista frontal. De manera tal que vamos a ver esta vista ya frontal
y ustedes ven cómo desde esa vista frontal, ¿verdad? Desde el eje Z, entonces podemos apreciar lo que es nuestra región, es decir, nuestro piso, que está dado por este triángulo que observan acá. Y ese triángulo lo vamos a llevar a la pizarra para entonces construir lo que es el volumen de dicho sólido. Volvemos a nuestra pizarra. Bien, aquí continuamos en nuestra pizarra y observamos, ¿verdad que sí? Que la base de nuestro sólido en el plano XY, es decir, en el primer octante, está acotada por la recta Y igual a X y Y igual a 2, de manera tal que solución a esta parte. Cuando observamos la vista frontal en GeoGebra, observamos que nos dirigió a este piso, a esta región en el primer octante. De manera tal que colocando lo que es un rectángulo representativo, en este caso horizontal. De ahí vamos a definir nuestro límite de dicha región, sabiendo que esta recta que está acá es Y igual a X, de manera tal que los límites de dicha región están expresados de manera siguiente, recordando que cuando damos lo que es una orientación de, ¿verdad? Horizontal, pues vamos a tener este orden de los límites. Es decir, que el límite respecto a la variable y está dado desde 0, ¿verdad? Hasta 2. Y el límite respecto a la variable x está dado desde 0 hasta la recta que tenemos aquí, x igual a y. Bien, de manera tal que por el teorema 14.2 de Fubini, en específico, la condición número 2, vamos a obtener el siguiente orden de integración. Y es este, que el volumen está dado, ¿verdad que sí? Como hicimos lo que fue, colocamos, ¿verdad? Más bien un rectángulo orientado horizontalmente, pues vamos a tener el orden diferenciado en X, diferenciado en Y. Y esto también construimos lo que son las integrales, ¿verdad? Definidas desde 0 hasta 2 y desde 0 hasta Y. En consecuencia, entonces, de una forma ya más formal, valga la redundancia, tenemos que nuestro volumen está expresado desde 0 hasta 2, desde 0 hasta y la superficie sobre el plano XY que la observamos aquí. Recuerden que le hice la observación que Z es igual a f de X, Y que representa nuestra superficie sobre el plano XY de nuestro techo. Sustituyendo, ¿verdad que sí? Lo que es la superficie sobre el plano XY, que recuerden que hice la observación, ¿verdad que sí? Anteriormente, que Z es lo mismo que f de X, y que representan lo que es la superficie sobre el plano XY que representa nuestro techo. De manera tal que sustituyendo esta parte aquí, fíjate ahí que lo mismo que Z, tenemos esta expresión del volumen. Entonces, en esencia, tenemos que en un siguiente paso vamos a mostrar todo lo que está en verde en un corchete. ¿Con qué finalidad? Bueno, mis amigos televidentes, con la finalidad de que vamos a indicar que en un primer momento vamos a integrar esta integral definida, pero respecto al diferencial en X. Por el teorema 4.7 del libro de Larson, novena edición, las propiedades de las integrales definidas están dadas de la manera tal. Recordar también que una integral definida ocasionalmente se define como una integral simple, por eso que las propiedades cumplen también. Es decir, que para una constante, pues integramos lo que es la función, la constante, bueno, la colocamos delante, ¿verdad? De la integral o fuera de ella. Y también lo mismo pasa para la condición número 2. En ese sentido, para la condición número 2 es justamente lo que vamos a aplicar acá. Entonces, aplicando la condición número 2, pues vamos a tener que la integral definida de 4 diferenciada en X es un equivalente de 4X.
Y la integral definida desde 0 hasta y de x respecto a dx, pues vamos a tener un x al cuadrado sobre 2. Y por último, la integral definida desde 0 hasta y de y diferenciado en x, como estamos haciendo la integral en una primera instancia diferenciado en x, entonces y representa una constante y por esa razón utilizamos lo que es el teorema del 4.7, la condición 1, bueno, que colocamos, ¿verdad?, la constante delante de la integración o fuera de ella, ¿verdad? Y la integral del diferencial, pues, es x. Por eso nos queda menos xy, de acuerdo a este signo que también tenemos al frente. De manera tal que toda esa integral que se ha hecho va definida o evaluada desde 0 hasta y, de ese límite, diferenciado en y. Bien, entonces estamos en la otra pizarra acá. Entonces nos quedamos ahí. Luego vamos a tener que por el teorema 4.9 de nuestro libro Ron Larson, novena edición, el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos establece el teorema fundamental del cálculo? Bueno, que toda integral definida desde a hasta b de una función, pues lo que vamos a evaluar es que si esa función está definida, entonces desde el límite superior menos el límite inferior. Y básicamente lo que vamos a hacer aquí, pues donde quiera que aparezca la variable x, vamos a sustituir nuestro límite superior, que es y, menos el inferior, que es 0. De manera tal que aplicando este teorema, pues vamos a tener esta expresión, que el volumen es igual a la integral definida desde 0 hasta 2 de la evaluación del límite superior en toda esta expresión menos el límite inferior en todas las expresiones. Esta expresión. Bien, en esta parte, pues toda esa expresión, haciendo la matemática simplificada, pues nos va a dar 0. Y acá en esta expresión, pues bueno, 4 por y, ¿verdad? Nos va a dar 4y, y al cuadrado sobre 2. Y aquí multiplicación de bases iguales. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Me va a quedar un y al cuadrado. Y aquí hemos reducido toda esa expresión de la integral verde que era diferencial respecto a e, que ahora nos ha quedado ya por último la integral azul diferenciada en y automáticamente le demos respuesta a esta integral, pues nos va a dar o nos va a arrojar el volumen de ese sólido. Bien, de manera tal que aplicando las propiedades de la integral definida, específicamente la propiedad 2, pues entonces, o el teorema 2, vamos a tener el siguiente, luego la siguiente expresión. Fíjate que también vamos a utilizar tanto la 1 como la 2, porque si podemos observar el 4 está delante o fuera de la integral y solamente ha quedado lo que me interesa, que las variables que yo puedo integrar. Repito, al diferencial, lo mismo con este término de acá, que lo hemos puesto en verde, y lo mismo con el tercer término, que lo hemos mostrado de color rojo. En consiguiente, tenemos que la integral azul, ¿verdad? La integral definida de 0 hasta 2 de y respecto al diferencial de y, vamos a tener que eso es equivalente a un y al cuadrado sobre 2 evaluada desde 0 hasta 2. Y el término verde, ¿verdad? De la integral definida de 0 hasta 2 de un y al cuadrado diferenciado en y, nos vamos a obtener como resultado, una vez integrando esta parte, y al cubo sobre 3 evaluada desde 0 hasta 2. Y lo mismo con la expresión vista en rojo, integrando esa integración definida, vamos a tener y al cubo sobre 2 evaluada desde el límite inferior hasta el superior, que es 0 hasta 2. Bien, haciendo algunos cálculos básicos, como es la multiplicación de fracciones, 4 por 1/2, pues vamos a tener 2, 1/2 por 1/3, vamos a tener menos 1/2 por 1/3, vamos a tener un equivalente de menos 1/6, perdón, y este menos 1/3, pues lo vamos a colocar delante. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de solamente evaluar
las variables y así evitarnos lo que es algunos cálculos de fracciones. Y es más simple, de manera tal que luego vamos a obtener que evaluando, ¿verdad? Desde un límite superior que es 2 y un límite inferior, menos un límite inferior. De igual modo, en la expresión verde, en la expresión roja, que tenemos esta equivalencia. Bien, haciendo el cálculo de potencia y luego la resta, pues vamos a tener que 2 al cuadrado es 4 menos 0, ¿verdad? Es 4. Y que 2 al cubo es 8 menos 0 es el mismo 8 y así con la expresión roja. De manera tal que realizando esta operación básica, ¿verdad? Con un simple álgebra vamos a tener la equivalencia que nuestro volumen es igual a 12 sobre 3 y que esto, vuelvo y repito, es equivalente a 4 unidades al cubo. En efecto, el volumen del sólido, el cual lo expresamos de este orden, pues es un volumen con 4 unidades al cubo. Tiene esa superficie. Bien, entonces una vez visto este análisis, pues vamos a verificar respecto al problema 21, ejercicio 14.2 de Larson y Edwards, mediante el software Wolfram. Fíjate que colocamos en este software y nos ha dado el mismo resultado. También al ejercicio 6 impar en el libro nos muestra en la sección 14.2, página 983, que la respuesta es 4. Es decir, que coincidimos y dicho problema podemos acreditar que está correcto. De igual forma con simulado. Bien, ahora pasamos al problema número 22. Y básicamente aquí vamos a ver la misma temática, pero con condiciones distintas. Y en el caso del teorema de Fubini, que vamos a utilizar las dos condiciones para que luego usted entonces haya resolviendo sus problemas, entonces utilice la de mayor preferencia o con la que mayor se sienta cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, para darle solución a este ejercicio número 22, pues vamos a reinscribir, ¿verdad? Esta expresión, como la tenemos acá. Y de esta expresión nos vamos a enfocar en despejar a Z para definir mejor la superficie de este sólido. De manera tal que aplicándole el inverso aditivo a 2x y a 3y, y vamos a tenerlo acá, ¿verdad? En el lado derecho de la ecuación. Como si aplicamos el inverso aditivo, vamos a restar 2x en ambos lados de la ecuación y lo mismo para 3y. Y por eso es equivalente a esto. Luego, aplicando el inverso multiplicativo, vamos a obtener que la superficie es igual a toda esta expresión. Luego de haber definido de manera más formal, ¿verdad? Lo que es la superficie, que la representa Z, ¿verdad que sí? Por toda esta expresión. Entonces, luego vamos a buscar lo que es la traza, haciendo o sustituyendo a Z por 0. Entonces, observamos que la base de la región del plano XY es la recta siguiente. Entonces, volvemos y reinscribimos la superficie como observamos acá y luego sustituimos a Z por 0 como mostramos acá arriba. Y luego despejando a Y, pues vamos a tener la recta con pendiente menos 2/3 y una intersección en la ordenada positiva 4. Bien, entonces ese análisis que hicimos anteriormente de este sólido, puesto que viéndolo desde una vista frontal, ¿verdad que sí? Como hicimos en el 21 en GeoGebra, entonces vamos a obtener este triángulo que está en nuestro piso, que es la región en el plano XY. De manera tal que colocando lo que es un rectángulo orientado verticalmente, vamos a obtener lo que es el orden diferencial de Y y diferencial en X. Para esto también debemos saber que esta es la recta de la expresión con pendiente menos 2/3 X y intersección en la ordenada Y positiva, como la podemos observar aquí. A medida de ¿verdad? De este
rectángulo que hemos mostrado acá. Entonces vamos a definir los límites de la región de ese piso, el cual vamos a definir el límite para la variable x, que está dado desde 0 hasta 6, y el límite para la variable y, que está dado, ¿verdad que sí? Desde acá, si nos vemos una orientación desde acá, va a estar dado desde 0 y chocamos ahí o choca un punto en la recta y va a ser dicha función, que es desde menos 2 tercios de x más 4. Bien. Por el teorema 14.2 de Fubini, especialmente la condición número 1, el orden de integración doble nos queda de la siguiente forma. Bien, que nuestro volumen, ¿verdad que sí? De una integral definida desde 0 hasta 6, del límite, ¿verdad? De la variable respecto a x, y la integral definida de las funciones desde 0 hasta la recta de la superficie sobre el plano XY, que la representa, ¿verdad que sí? Esta expresión que vamos a mostrarla aquí, que anteriormente la despejamos. Es decir, expresamos de esa expresión más formal lo que es la superficie sobre el plano XY. Y esto es lo que estamos sustituyendo acá. Recordar nuevamente que Z es lo mismo que f de x, y. Luego de esto, pues mostramos todo lo concerniente al color verde en un corchete para indicar que propiamente vamos a iniciar integrando respecto al diferencial y. Bien, pasamos a la otra pizarra y vamos a obtener que teníamos expresado esta expresión, valga la redundancia. Y a partir del teorema 4.7 de la propiedad definida vamos a tener lo siguiente. Aplicando el teorema 1 y 2, pues de toda esta expresión vamos a obtener menos 1 medio de xy menos 3 octavos de y al cuadrado más 3y, evaluada desde 0 hasta la recta menos 2 tercios más 4. Bien, luego recordar el teorema 4.9, el teorema fundamental del cálculo, que establece la evaluación del límite superior menos el inferior siempre y cuando la función esté definida. Entonces ahora vamos a evaluar ese límite superior en toda esta expresión menos este límite inferior y queda de la siguiente forma. Aquí evaluamos el límite superior en todo lo que es, ¿verdad? Sustituyen la variable y, y aquí también por el límite inferior en todo lo que tiene que ver la variable y, sustituimos por el límite inferior que es 0. Haciendo la parte de álgebra básica, pues vamos a obtener la siguiente expresión. Y de igual modo, sumando los términos semejantes como 1 tercio de x al cuadrado menos 1 sexto de x al cuadrado, vamos a obtener de forma equivalente 1 sexto de x al cuadrado. Y menos 2x más 2x es 0 y menos 2x pues lo dejamos tal cual. Y vamos a restar menos 6 más 12, que es un equivalente de 6, diferenciado en x. Y fíjate que hemos cumplido con la integral respecto al diferencial de y. Ahora vamos a estar frente al caso a una integral respecto al diferencial de x. Que ya por último, una vez que finalicemos con esto, pues vamos a obtener el volumen de ese sólido. Bien, por el teorema 4.7, entonces aplicamos la integral definida a cada término con su respectivo diferencial en x, como se muestra acá. Hemos visto, hemos puesto un color azul, un color verde y un color rojo para poder identificar de manera más detallada. Bien, aquí teníamos en la pizarra anterior esta expresión. Continuamos. Integrando las integrales definidas, ¿verdad? Desde 0 hasta 6 de x al cuadrado respecto a dx, pues vamos a tener un x al cubo sobre 3 evaluada de 0 hasta 6. Lo mismo sucede para la expresión verde. Esa expresión verde integrada, pues vamos a tener el equivalente de un x al cuadrado sobre 2 evaluada desde 0 hasta 6. Y aquí la expresión o el término de la integral definida roja. Entonces, si aplicamos la integral de un diferencial, ¿verdad que sí? Pues nos va a dar la variable
según el nombre del diferencial, y como en este caso es de x, pues vamos a tener x evaluada en el límite desde 0 hasta 6. Por el teorema, bueno, antes de aplicar el teorema fundamental del cálculo, pues vamos a hacer algunas multiplicaciones de fracciones, como un sexto por un tercio, que me va a dar 1 sobre 18. Menos 2 por un medio, pues me va a dar menos 1. Y 6, pues 6 por 1 se queda tal cual. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues para evaluar más fácil lo que es nuestros límites y no tener que hacer uso de cálculo de fracciones. Bien, evaluando tanto el límite superior como lo establece el teorema fundamental de cálculo menos el inferior, en cada expresión, tanto azul, verde y roja, obtenemos esta expresión equivalente. De manera tal que haciendo la potencia y luego la recta podemos tener la expresión azul 216, en la expresión verde c al cuadrado en menos 36 y en la expresión roja pues tenemos que 6 menos 0 es 6 por 6 da 36. Multiplicando esta partecita aquí 216 por 1 entre 18 es equivalente a 12. Menos 36 más 36 pues el volumen es de este sólido, tiene un volumen de 12 unidades al cubo. Aquí mostramos la respuesta más formal. Lo dejo un momentito para que los estudiantes puedan observar de manera detallada el proceso y así poder pausar el video. Bien, aquí está la verificación del problema 22 del ejercicio 14.2 del ARSO mediante los software Simulop y Wolfram, que observamos que lo que hemos hecho está correcto. Entonces pasamos ya por último al siguiente ejercicio propuesto del día de hoy. Bien, este sólido bastante hermoso, ¿verdad que sí? Número 24, pues observamos algún análisis de él, ¿verdad que sí? Que la base R en el plano XY, en el primer octante, está acotada por la recta Y igual a X, como podemos observar acá, y Y igual a 2. En consecuencia, el orden de integración antes de, entonces, para darlo, tenemos que observar lo que es una vista frontal desde aquí, desde Z, y eso nos dirige a lo que es nuestro piso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, colocando lo que es un rectángulo en una orientación vertical, vamos a tener el orden, según Fubini, de Y de X, de manera tal que esta es la recta Y igual a X y que los límites de acuerdo a este rectángulo orientado verticalmente, pues los límites de la región respecto a la variable X está dado desde 0 hasta 2, como podemos apreciar aquí. Y el límite respecto a la variable Y, pues cuando vamos desde una perspectiva desde acá abajo, pues chocamos aquí y esto es X, la función, y luego acá que es 2. Entonces el límite de Y va desde X hasta 2. Por el teorema 14.2 de Fubini, condición número 1, pues vamos a obtener el siguiente orden de integración. Mírenlo ahí, como es una orientación el rectángulo verticalmente, pues vamos a tener el orden diferenciado en Y y diferenciado en X. Bien. Acá teníamos, ¿verdad? Mostramos, mejor dicho, lo que observamos en la anterior pizarra para tenerlo aquí como resumen y seguir dándole solución a dicho sólido. Bien, entonces un poquito más formal, ya de manera o sustituyendo por cada valor, entonces tenemos este orden de integración por Fubini y la superficie sobre el plano XY, que lo mismo que Z, pues está dada por la expresión 4 menos y al cuadrado diferenciado en y diferenciado en x. En un próximo paso, como de costumbre, pues mostramos la expresión verde en lo que es un corchete para indicar que vamos a integrar respecto al diferencial y propiamente. Luego,
por los teoremas anterior vistos, pues vamos a integrar, ¿verdad? La integral definida desde x hasta 2 de 4 diferenciado en y, la constante sale de la integración y vamos a tener la integración definida desde y, que es y. Por eso tenemos 4y. Y aquí la integral definida desde x hasta 2 de menos y al cuadrado respecto al diferencial de y. Pues haciendo esa integral, pues vamos a tener 1/3 de y al cubo. Evaluada de estos límites, que es desde x hasta 2. Bien, por el teorema fundamental de cálculo vamos a evaluar el límite superior menos el inferior donde quiera que aparezca la variable y, como representa esta expresión aquí que hemos evaluado en el límite superior. Fíjate que esto menos el límite inferior, que en este caso es x, donde quiera que esté y, pues vamos a sustituir por la variable x. Haciendo los cálculos algebraicos, pues vamos a tener 4 por 2, 8 y 2 al cubo 8 por menos 1/3, ¿de acuerdo? Y aquí 4 por x y x al cubo por menos 1/3. Si te fijas, aquí tenemos la propiedad de lo negativo, es decir, un menos 1 que aplica distributiva. Por eso aquí toda la expresión pues tiene signo diferente. Menos 1 por 4x, pues vamos a tener menos 4x. Y menos 1 por menos 1/3 de x al cubo, pues lo que nos dice la matemática básica es que el producto de dos números negativos vamos a tener como resultado un número positivo, que es 1/3 de x al cubo. Haciendo la álgebra siguiente, pues vamos a obtener la siguiente expresión diferenciado en x, que es uno de nuestros objetivos. Y ya para darle fin a lo que es el volumen de este sólido, mediante el diferencial en x. Aplicando los teoremas anteriores, pues vamos a integrar cada término y respecto al diferencial. Hemos mostrado también los mismos colores para detallar más dicha integral. Bien, aquí teníamos en la pizarra anterior, de manera tal que vamos a seguir. Entonces, la integral definida de la expresión azul es equivalente a un x a la 4 sobre 4 evaluada de 0 hasta 2. También la expresión verde, que la integral definida de x respecto al diferencial de x es un equivalente de x al cuadrado sobre 2 evaluada desde 0 hasta 2. Y la expresión en rojo, ¿verdad? La integral definida de 0 hasta 2 del diferencial de x es el x evaluada de 0 hasta 2. De manera tal que haciendo los cálculos, ¿verdad? De la multiplicación de fracciones y automáticamente la evaluación de los límites superior menos lo inferior, vamos a tener la siguiente expresión. Haciendo la potencia y la recta, vamos a obtener también en consecuencia esta expresión. Y por último, ¿verdad? Algunas de las multiplicaciones, vamos a obtener esta expresión y hemos decidido, ¿verdad? De aquí colocar, como tengo una recta de fracciones, pues el mínimo común múltiplo es 3 y hemos hecho ese proceso que tanto se ha perdido en las escuelas, ¿verdad que sí? El mínimo común múltiplo es 3 y 3 entre 3 a 1 por 4, 4, menos 3 entre 1 a 3 por 8 menos 24. Y 3 entre 3 es a 1 por 32, 32. Y haciendo la recta en el numerador nos va a quedar 12 sobre 3. Y que eso es equivalente que el volumen de este sólido es 4 unidades al cubo. Viendo la verificación a través de Wolfram, observamos que está correcto. Bien, aquí tenemos una frase, recuerdo, del maestro milanés cuando nos dio teoría de conjunto en el propedéutico en el año 2021, me parece. Es que él no plasmó esta partecita aquí que nos dijo, recuerda que en matemática no creemos en los genios. La clave es trabajar duro e intentarlo más allá de lo numerable. Juan Toribio Milanés. Esto también lo quiero compartir con ustedes, público general, porque tiene mucha razón. Bien, aquí seguimos, ¿verdad? Mediante este software Simuló. En conclusión, las aplicaciones de las integrales dobles
están estrechamente relacionadas con estas dos ciencias exactas que son las físicas y la geometría, ya que se pueden analizar figuras y cuerpos simultáneamente en los ejes X e Y. Además, mediante el uso de integrales dobles, es posible analizar el volumen de la región sólida comprendida entre la superficie dada por, ¿verdad? Z igual a f de x, y. Pero aquí debemos hacer el aclarando, ¿verdad? Que debemos destacar que no solo una función limita la región, ¿de acuerdo? Bueno, los recursos a utilizar en esta presentación son los siguientes, como lo podemos mostrar acá. Bien. Dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica, la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Albert Einstein. Bien, esta reflexión me llamó mucho la atención porque tiene que ver, ¿verdad? Que si lo que es que existen fuerzas naturales muy poderosas, incluso más potentes que la de los seres humanos. Y es por esa razón que la voluntad en el ser humano es lo que permite no solo poder el poder o la posibilidad, vamos a decirlo así, de hacer las cosas, sino que además de las posibilidades de hacer las cosas, nosotros tenemos que querer hacerlas. Un ejemplo de esto es que si nosotros podemos hacer algo, pero no queremos, al final las cosas no se logran con el simple hecho de poder hacerlas, sino que necesitamos querer hacerla, además de poder. Y por eso la voluntad es lo que nos empuja, es lo que nos lleva a ir más allá de la mera posesión de las capacidades para hacer tal o cual cosa. Y por eso quiero compartirla con usted. Bien, la bibliografía que nosotros hemos utilizado, ¿verdad que sí? Vamos a encender la cámara. Aquí nuestra bibliografía que hemos utilizado mediante la ejecución de este proyecto es el libro de Larson y Edward del tomo 2, el tomo 2 de cálculo, ¿verdad que sí? Y también Larson y Edward de cálculo 1 de una variable. Y por último también hemos consultado en el libro de Purcell. Bien, aquí le doy las gracias con una imagen para que me puedan conocer un poquito mejor y espero haber contribuido en tus conocimientos previos y futuros. Además, también gracias al maestro Juan Toribio Milanés por la oportunidad. Gracias, hasta una próxima. Espero haber contribuido y que le haya gustado y sobre todo servido este video. Hasta una próxima, mis amigos televidentes. Lo dejo con una imagen de nuestra bella Universidad UAS Recinto San Francisco.